Para que los atletas compitan a su máximo, sus cuerpos, como los autos de carrera, deben tener un mantenimiento adecuado. El No sé si se ejercicio, escucha el igual video. que las carreras de autos, causa desgaste y Yo no deterioro, lo escucho acá. requiriendo Soy una yo el que continua tengo problemas. reconstrucción para mantener o mejorar el cuerpo. Afortunadamente, el ejercicio estimula la construcción de nuevas estructuras de proteína y así el cuerpo es capaz de reconstruirse. Este proceso es más efectivo cuando un atleta consume proteína de la dieta para obtener aminoácidos que actúan como partes nuevas esenciales. Tan pronto como sea posible después del ejercicio, un atleta normal debe consumir cerca de 20 gramos de proteína completa, de rápida digestión, rica en el aminoácido leucina. Las proteínas del suero de leche y de la leche cumplen con todos los criterios. La leucina es importante debido a que es como una parte esencial que ayuda directamente a reconstruir el auto, mientras que también estimula al equipo para iniciar el ensamble de todas las partes. Cuando los cuerpos de los atletas son abastecidos regularmente con proteína tanto inmediatamente después del ejercicio como en una dieta apropiada a lo largo del día, sus cuerpos se pueden mantener y estar listos para la siguiente competencia. Con el paso del tiempo, con un entrenamiento y nutrición apropiados, pueden ser construidos para trabajar incluso mejor que antes. Muy bien, espero que hayan disfrutado del video. Yo no lo pude ver, pero es uno de los videos educativos que hacemos para el Instituto Gatorade de Ciencias del Deporte y bueno, espero que les haya servido para entender o profundizar un poco más en el tema de uso de las proteínas y por qué son importantes para los atletas. Bueno, esta conferencia que viene a continuación, les voy a presentar a Andrés. Andrés es una de estas personas que he tenido la fortuna de conocer en esta época de cuarentena a través de webinars y estas actividades que hemos estado haciendo en Internet. No tengo su presentación aquí, no estoy viendo nada en mi pantalla, solo tengo una pantalla negra. Así que me vas a perdonar, Andrés, que no te haga la presentación que te mereces. Solo recuerdo que eres nutricionista deportivo y bueno, tienes una amplia trayectoria y tienes algo muy interesante que es transmitir conocimientos muy complicados de manera sencilla y eso es muy valioso. Así que bueno, quiero darte las gracias por estar acá y bueno, bienvenido al quinto webinar del GSSI. Pedro, muchas gracias por la invitación. Me gustaría que me confirmaras que me estás por lo menos escuchando bien y que las personas están escuchando y viendo la pantalla para así dar comienzo a la charla. Yo les agradecería a las personas que colocaran en el chat pues que sí nos están viendo y escuchando bien. Yo te escucho perfecto, pero no veo tu pantalla, pero debe ser algún tema personal acá. Ok. Pero las personas te responden que estamos bien, pues que logran visualizar la pantalla. Sí, aquí todo el mundo dice que está bien, así que adelante. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias de antemano a Pedro y a Lourdes por la invitación a este quinto webinar de Gatorade Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de suplementos y de músculos y qué es lo más efectivo, qué es lo que realmente es efectivo. De antemano también felicito por sus presentaciones a Richard, a Francis y a Carlos. Excelentes tópicos también para poder entender a mucha mayor profundidad este campo de la suplementación en el deporte. Bien, ¿por qué vamos a hablar de suplementos y de músculos? Porque constantemente el mercado actual, las redes sociales, los influenciadores y diferentes tipos de personalidades nos ofrecen suplementos. Como estamos observando en la imagen, siempre vamos a encontrar una gama diferente de suplementos que podemos tener disponibles en el mercado, bien sea a través de tiendas, de redes sociales, a través de los mismos gimnasios. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente hablar de cuáles son los suplementos que realmente funcionan para la ganancia de masa muscular. Esta presentación está orientada sobre todo con evidencia científica, no son opiniones personales, sino que toda la información que les voy a compartir hoy está basada en revisiones sistemáticas, en metaanálisis, en diferentes estudios de diferentes autores y diferentes entidades. Entre ellas lo que nos cuenta el Comité Olímpico Internacional en su posicionamiento sobre suplementos dietarios en deportistas, lo que nos dice la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, el Instituto Australiano del Deporte, y no una clasificación de la WADA, sino que quiero hacer una aclaración de
No hablaremos de ayudas farmacológicas, sino que hablaremos de ayudas ergogénicas o suplementos nutricionales categorizados en diferentes clasificaciones por estas entidades. ¿Cómo vamos a elegir un suplemento de manera adecuada? Siempre vamos a encontrar en la base de la pirámide las ideas, las opiniones de aparentes expertos, y lo digo así entre comillas porque siempre se nos va a decir que hay ciertas personas que opinan que un suplemento es bueno para aumentar la masa muscular, anécdotas, revistas no científicas, sino revistas populares, ¿sí? Y vamos a encontrar luego en un nivel de evidencia un poco más avanzado los reportes y estudios de caso, estudios transversales, estudios de casos, cohortes, estudios como tal de casos y controles, y ya llega a un nivel en la punta de la pirámide de jerarquía de evidencia científica, la parte de los ensayos clínicos controlados, y como punta o como máxima nivel de jerarquía de evidencia científica, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que básicamente lo que hacen es juntar toda la información existente de muchos ensayos clínicos y de todos los otros que están en la base de la pirámide de manera más científica para finalmente dar algún posicionamiento, algún consenso, alguna opinión, conclusión, basado sobre todo en la selección de ciertos criterios de inclusión y exclusión acerca de estos suplementos. Entonces, les quiero compartir básicamente algo que me parece muy interesante, es esta frase que dio para esta entrevista de la Agencia Mundial Antidopaje, Ron Maugan, quien es el director de la Comisión de Nutrición Deportiva del Comité Olímpico Internacional, y básicamente él menciona esta frase que me gusta mucho que dice: si funciona, probablemente esté prohibido, y si no está prohibido, entonces probablemente no funcione. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque cuando ya esas ayudas ergogénicas no son nutricionales, sino farmacológicas, muchas de las cosas que la gente conoce, esteroides anabolizantes, los SARMs, los péptidos, puede que funcionen, pero están prohibidas en el alto rendimiento, y aunque no tienen prohibición en el uso común o popular de la población, pues sí deberían de estar prohibidas porque sabemos que tienen efectos sumamente adversos para la salud. Entonces, cuando hablamos de suplementos, nos vamos a encontrar en ese nivel de jerarquía de evidencia científica de revisiones sistemáticas y metaanálisis, la suplementación con diferentes tipos de proteínas, la suplementación con creatina. Vamos a encontrar suplementos que probablemente puedan favorecer algunas adaptaciones al entrenamiento, como el aumento en la síntesis proteica, y allí encontramos el omega 3, la suplementación con vitamina D, la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada, los aminoácidos esenciales, el beta-hidroximetilbutirato y la leucina. Pero todavía está en cuestión, y hay muchos estudios que muestran que probablemente no ayuden a mejorar la masa muscular, sino simplemente incrementar la síntesis proteica. Y vamos a encontrar otros suplementos de los cuales se habla mucho, porque hay algunos estudios que muestran que probablemente pueden funcionar, pero definitivamente la evidencia hasta el momento no respalda su uso para el aumento de la masa muscular. Entre ellos encontramos la mucuna pruriens, que es un adaptógeno, el ZMA, sin magnesio, la glutamina, el tribulus terrestris como precursor hormonal, el adenosintrifosfato en polvo que ya está disponible en el mercado, el ácido fosfatídico, el ácido ursólico y la ashwagandha o Withania somnífera, que también funciona como un adaptógeno, pero que realmente se ha estado utilizando más, incluso con algunos estudios emergentes, podría funcionar más para el tema de mejora del sueño que incluso para las posibles interacciones de la mejora de la masa muscular. Entonces, ¿qué es importante entender? Que a través de la suplementación, de la práctica de actividad física, nosotros logramos potenciar SP, la síntesis proteica, y disminuir DP, o sea, la degradación proteica. Para esto es importante, supremamente importante, el ejercicio de fuerza como el primer estímulo para poder que la comida, lo que hablaba Carlos ahora, y posteriormente lo que estoy hablando ya de la suplementación, realmente tenga un efecto positivo y en aprovechar todos esos nutrientes por parte de nuestro cuerpo. En segundo orden, la proteína. En tercer orden, la suplementación con creatina. Posiblemente suplementación e interacciones positivas con la suplementación de aminoácidos de cadena ramificada, OSAs y leucina, la suplementación con omega 3 y las posibles interacciones que puede tener el uso del beta-hidroximetilbutirato. Hoy voy a centrar mi conferencia en estos aspectos. Entonces, primer punto muy importante antes de elegir suplementación: entrenar, o sea, generar el estímulo para poder que se dé una adecuada síntesis proteica. El entrenamiento de fuerza, luego de que nosotros hacemos entrenamiento, produce ciertas adaptaciones en nuestro organismo. Entonces, a nivel primario, nos vamos a encontrar que dentro de las primeras 4 horas posteriores al entrenamiento se realiza una extensión de los miofilamentos a nivel de la fibra muscular,
hay un fenómeno que se llama disrupción de los sarcómeros y toda esa transmisión de la fuerza a través de la línea Z, hablándolo un poco más anatómicamente. Todo eso va a ocasionar una leve pérdida de la fuerza muscular en la sesión posterior al entrenamiento. Y vamos a tener unos eventos de origen secundario, donde básicamente hay una mayor entrada y influjo de calcio en el músculo, hay una pequeña inflamación o hinchazón local, producción de especies reactivas de oxígeno o radicales libres y activación de todos los sistemas protolíticos o de degradación proteica en el cuerpo, entre los que encontramos el sistema ubiquitina-proteasoma, y básicamente eso ocurre dentro de las 24 posteriores horas al entrenamiento de fuerza, donde también se produce el efecto DOMS o dolor muscular de inicio tardío, y también es importante este proceso porque ya se empieza a hablar como tal de remoción y de degradación de las proteínas musculares que han sido dañadas. Y luego posteriormente en esas 48 horas también hay DOMS y también hay daños a la integridad de la membrana de la célula y escape de algunas proteínas musculares, y ya cerca de las 72 horas ya se empiezan a liberar no citoquinas proinflamatorias, sino antiinflamatorias y factores de crecimiento, por ejemplo, como el IGF-1, que básicamente aumentan la reparación de esas proteínas musculares que han sido dañadas. Entonces, ¿qué es importante entender? ¿Cuándo realmente aumentamos la masa muscular? Sobre todo, esta gráfica explica más el efecto en personas nuevas en el entrenamiento. Realmente lo que medimos es el aumento en el cross-sectional area o el aumento de la sección transversal del músculo, donde vamos a encontrar que al principio, las primeras 8 o 12 semanas, realmente ocurre es una hinchazón muscular inducida por el ejercicio, lo que la gente llama en los gimnasios el famoso bombeo o la congestión, y realmente se obtiene en sujetos que de pronto no han sido adaptados al entrenamiento de fuerza, ganancias e incrementos de esa sección transversal más o menos entre la semana 16, entre las 16ª y 20ª sesión de entrenamiento de fuerza. Ya si miramos eso en la parte de semanas, vamos a encontrar que al principio hay mucho daño muscular, la primera, segunda semana, y que más o menos la síntesis proteica que conduce a una ganancia positiva de masa muscular se extiende alrededor de la semana 10. Entonces vamos a encontrar que el fenómeno que ocurre en la primera y segunda semana es un fenómeno que orienta a la reparación del músculo, y digamos que entre la tercera y cuarta semana de entrenamiento de fuerza en sujetos nuevos se va teniendo una orientación hacia la hipertrofia. Y cerca ya de la semana 10 es donde realmente ocurre una hipertrofia neta del músculo esquelético como tal, con una posible disminución después de esas semanas ya por las adaptaciones que ocurren como tal en el músculo. Entonces, de la parte de suplementación, proteínas, ¿qué es lo que realmente tenemos que saber de la suplementación con proteínas? Sabemos que en el mercado existen amplia gama de suplementos de proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. Vamos a encontrar proteínas del suero de la leche de la vaca, de la caseína, que también es una fracción de la leche de la vaca, de la albúmina o del huevo, diferentes mezclas de diferentes tipos de proteínas de ellas, de origen vegetal, garbanzo, espirulina, de arroz, de arveja, que es muy popular actualmente, de semillas de calabaza, proteínas de la papa, de la soya, la tan cuestionada proteína de caldo de hueso de pollo o bone broth protein, porque esta se ha dicho mucho que también mejora la masa muscular o que tiene efectos positivos en la microbiota intestinal, cuestión que actualmente está muy discutida porque no hay suficiente grado de evidencia sobre eso. Proteínas a base de la carne para los que son intolerantes a la lactosa, de cáñamo, amaranto, algas, y hasta proteína de insectos, buscando este tema del impacto, de disminuir el impacto de la huella medioambiental o ecológica. Entonces, ¿qué es importante? Esta es una revisión sistemática del 2017 que me gusta mucho, porque básicamente en ella se tomaron 49 estudios, más de 1.800 participantes, y se miró el efecto de la suplementación con proteínas en la parte de mejora de fuerza y mejora de la masa muscular. Y aquí estamos viendo el tamaño del efecto al final en el rombo negro, donde básicamente se nos explica que sí, que hay una relación positiva de la suplementación con proteínas para mejora tanto de la fuerza como de la masa muscular. Y también Philips en el 2017 nos hace una comparativa entre las proteínas de la leche de la vaca, las proteínas aisladas del suero de la leche de la vaca, de soya, proteínas de arveja y proteínas del arroz, donde básicamente destaca que la proteína aislada de suero por excelencia es la mayor fuente de leucina. Y en esa suplementación con proteínas, la conclusión al final es que básicamente si comparamos un grupo control que de pronto no logró sus requerimientos nutricionales con el consumo de alimentos y se le suministra un adecuado consumo proteico, como lo decía Carlos ahora, 20, 25, 30, 40 gramos de proteína, podemos tener incrementos entre medio kilo, 0,5 kilos y hasta 1,5 kilos de masa muscular, no de masa libre de grasa, pero haciendo la aclaración de que no es per se
la proteína la que tiene la capacidad, la suplementación, de aumentar la masa muscular, sino la adecuación en el consumo proteico usando la suplementación cuando no se llega al consumo proteico total mediante alimentación. De la creatina vamos a tener también unos datos muy interesantes. De creatina vamos a encontrar también, esta es una revisión muy interesante del año 2016, donde solamente no se nos habla de la masa muscular en deportistas, sino que también se nos habla del tema de la sarcopenia, efectos en el envejecimiento, y se nos habla de los efectos que tiene la creatina en el músculo, en el hueso y en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué encontramos en esta revisión? Que básicamente cuando nosotros ingerimos la creatina, ¿sí? Cuando usted como nutricionista o como profesional de la salud decide recomendarle la suplementación de creatina cuando usted la toma, lo primero que ocurre es la entrada de creatina a través de ese transportador en la célula muscular, y esto aumenta el contenido o pool o reserva total de creatina dentro del músculo y una pequeña reserva de agua. Ya en el núcleo, ese pool como tal de creatina, fuera del núcleo, perdón, ese pool de creatina y ese aumento como tal del agua intracelular inhibe la miostatina, que es la proteína encargada de inhibir el crecimiento muscular. Y al mismo tiempo, ese pool de creatina total incrementa unos genes llamados osmosensibles que son capaces de activar ciertos factores de transcripción y factores miogénicos, o sea, de generación de nuevas proteínas musculares por el aumento en esa reserva o en el pool de creatina como tal. Al mismo tiempo, cuando esos genes osmosensibles o esos factores miogénicos son estimulados, estimulan una cascada para que se active la formación de células satélites y consecuentemente también ese pool de creatina va a aumentar la fosforilación de ciertas proteínas que están relacionadas con el aumento de la masa muscular. Entre ellas vamos a encontrar el famoso mTOR o células de anarrapamicina, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y la fosforilación de la quinasa P76K. Todo eso va a conducir a un aumento de la síntesis proteica. Y es ese aumento en la síntesis proteica más el reservorio de ese pool de creatina total lo que nos puede conducir a que la suplementación con creatina aumente la fuerza y la capacidad de tolerancia al esfuerzo. Y por ende, todo lo que nos dicen la mayor parte de estudios y revisiones sistemáticas es que también puede aumentar los niveles de AMP quinasa para que se aumente la expresión de receptores GLUT4 en el músculo de tal manera que se pueda empezar a mejorar la captación de glucosa por el músculo esquelético. Y finalmente, lo que sabemos hoy de creatina, según todos los consensos, es que básicamente la suplementación con creatina, bien sea haciendo la famosa fase de carga con 20 gramos durante 5 días o la toma de 3 a 5 gramos como una fase de mantenimiento, nos puede llevar a incrementos totales de entre 1 y 3 kilos de músculo, de kilos de masa libre de grasa, haciendo aclaración que si aumenta como tal la reserva de glucógeno muscular, la captación de agua por el músculo y también el contenido de proteínas dentro del músculo. ¿Qué podemos decir también de la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada y de leucina? El postulado siempre ha sido este. Dentro de esos aminoácidos de cadena ramificada tenemos la leucina, la isoleucina y la valina, y siempre se ha dicho que el hecho de que la leucina estimule esta proteína llamada mTOR va a favorecer como tal el incremento en la síntesis proteica por toda esa cascada de fosforilación de la P76K y otros factores. ¿Qué podemos decir realmente? Este es otro estudio muy interesante donde básicamente compararon placebo contra suplementación con aminoácidos de cadena ramificada y encontramos placebo no había leucina y aminoácidos de cadena ramificada habían 2,6 gramos, que digamos que está entre ese umbral entre los 2 y 3 gramos para estimular al máximo la síntesis de proteínas musculares. Entonces encontramos algo ya más mecanicista, donde básicamente se habla de la fosforilación en este sitio treonina 389, que es la forma, el sitio donde se fosforila esta quinasa, y nos muestran que evidentemente al cabo de alrededor de la hora posterior a la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada, se incrementa la fosforilación de esta quinasa y consecuentemente la activación de mTOR. Y también nos muestran que se aumenta otro indicador para medir la síntesis proteica llamada FSR o Fractional Synthetic Rate, donde básicamente nos muestran que efectivamente la suplementación con BCAAs aumenta esto, pero como se los digo es algo netamente mecanicista. Pero también concluyen los autores algo muy, muy importante de aquí, y es que aunque la suplementación con aminoácidos de cadena ramificada pueda estimular la síntesis de proteínas musculares a nivel miofibrilar, no es una estrategia óptima como tal para incluir, por así decirlo, cuando se quiere estimular al máximo la síntesis proteica, hecho que se logra de mejor manera con proteínas completas provenientes de alimentos o de fuentes completas de proteína. En cuanto al omega 3, vamos a encontrar algunas interacciones positivas en el tema de la masa muscular. Vamos a encontrar
que la suplementación con esos ácidos grasos poliinsaturados, EPA y DHA, o ácidos grasos eicosapentanoico y docosahexanoico, va posiblemente a tener una interacción en la disminución de la expresión de este factor de transcripción llamado NF-kappa beta, que puede hacer que se aumente la cantidad de citoquinas proinflamatorias. De esa manera, si puedo inhibir parcialmente NF-kappa beta por la suplementación con ácidos grasos omega 3, parcialmente pudiera reducir la inflamación, pudiera también activar en mayor medida este regulador maestro, la biogénesis mitocondrial, que es PGC1-alfa, y activar una serie de cascada de proteínas también que pueden aumentar la señalización y formación de nuevas células satélites o sobrevivencia celular, como son estas proteínas RAF, MEK y ERK, que pueden conducir a la posible activación de mTOR, pero vuelvo y le digo, esto es algo netamente mecanicista que nos habla de una posible reparación del músculo, pero sobre todo entendiendo que el efecto de este omega 3 es antiinflamatorio. Y esta es otra revisión muy interesante del año pasado, donde realmente se nos muestra, bueno, realmente la suplementación con omega 3 puede mejorar la masa muscular y la fuerza, no solamente en adultos jóvenes, sino incluso en adultos mayores, y es muy claro la conclusión en esta pirámide de evidencia científica, donde básicamente se dice que en los estudios de intervención no hay una aclaración, no hay un consenso de cómo la suplementación de omega 3 realmente pueda tener efectos a nivel de hipertrofia del músculo. Se dice que puede tener efectos antiinflamatorios y que eso puede conducir a la reparación, mas no significa que pueda incrementar como tal la masa muscular y que tiene algunos efectos que pueden ser equívocos y que hay que seguir haciendo más investigación. ¿Y qué podemos encontrar como tal del beta-hidroximetilbutirato? Revisión sistemática y metaanálisis del año 2019, donde el efecto rombo al final en blanco nos muestra que definitivamente la suplementación con el beta-hidroximetilbutirato, que es muy popular, no tiene efectos positivos, puede tener algunas interacciones positivas en la fat free mass o la masa libre de grasa en atletas, pero que realmente no es algo sumamente contundente para aumentar la masa muscular y que puede tener algunos efectos positivos en atletas que de pronto tengan requerimientos superiores al 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día y que no sean logrados esos consumos proteicos. Entonces ahí lo que nos menciona la evidencia es que posiblemente en atletas que tengan esos requerimientos de proteína aumentados y no logren esos consumos proteicos, probablemente pueda tener algunas adaptaciones positivas, que significa estímulo de síntesis proteica, más no traducido como tal en incremento de masa muscular real. Y aquí esta es otra revisión sistemática y metaanálisis actualmente este año 2020, que nos muestra cómo la suplementación con leucina, un derivado, un metabolito como tal, relacionado con el beta-hidroximetilbutirato, tampoco tuvo efectos positivos para mejorar. Algunos estudios dicen que sí, algunos dicen que no, mejorar la masa muscular con la suplementación de este HMB. Entonces, quiero finalizar básicamente haciendo una aclaración, y es importante entender también estas interacciones. Ya dijimos que proteína y creatina son los que más evidencia tienen, pero hay algunas adaptaciones que podemos entender desde la suplementación. ¿Dónde realmente actúan los suplementos? Aquí tenemos la célula muscular. Entonces, la proteína de suero es capaz de aumentar la diferenciación y la formación de células satélites, estimular PGC1-alfa para aumentar la biogénesis mitocondrial y estimular mTOR para poder aumentar la síntesis proteica. La suplementación con creatina es capaz de aumentar las células satélites, estimular las células satélites, aumentar la transcripción proteica de los núcleos ya existentes en la célula muscular, aumentar IGF-1 para posteriormente aumentar la activación de mTOR y estimular directamente la fosforilación de las quinasas que hacen que se active mTOR. La suplementación con EPA y DHA, estos ácidos grasos provenientes del omega 3, puede estimular también las quinasas que estimulan mTOR, puede aumentar el número de mionúcleos, puede aumentar como tal la estimulación del PGC1-alfa para aumentar la biogénesis mitocondrial. La suplementación con vitamina D, cuando hay deficiencia, posiblemente pueda aumentar la expresión de receptores de andrógenos para la testosterona, sobre todo en pacientes que tienen niveles de testosterona total o libre disminuidos, y también puede aumentar la expresión de proteínas en el núcleo. La suplementación con leucina también puede estimular mTOR de manera positiva. El ácido ursólico, que es uno de los que miramos que todavía no tiene suficiente evidencia, puede parcialmente estimular el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y también puede, digamos, inhibir parcialmente la activación de este sistema llamado ubiquitina proteasoma, y por ahí hay muchos estudios actualmente que pueden estar mencionando las interacciones positivas, sobre todo en adultos mayores. La suplementación con ácido fosfatídico posiblemente pueda tener interacciones positivas en mTOR, y la suplementación con L-carnitina tartrato, que tanto se hablaba antes que era sobre todo más útil
para el tema de aumento de masa muscular puede tener efectos positivos en la expresión de receptores androgénicos para el incremento de la testosterona. Proteína de suero, ¿cómo la encontramos? En suplemento. Creatina, ¿cómo la encontramos? En suplemento. Ácidos grasos omega 3, en chía, en linaza, en diferentes tipos de pescados, trucha, arenque, salmón, atún. Vitamina D, exposición correcta a la luz solar y también fuentes lácteas y fuentes de pescados. Leucina en todos los derivados, tanto de proteínas de origen animal como vegetal, pollo, carne, pescado, huevos, atún, leguminosas como frijoles, garbanzos, lentejas. Ácido ursólico, sobre todo especial interés en la manzana. Ácido fosfatídico en todas las fuentes proteicas y en especial en los huevos. Y la L-carnitina en huevos, en leche y en carne. Mensaje para llevar a casa para ya finalizar esta conferencia y responder como tal la pregunta de la conferencia. ¿Qué es lo más efectivo? Me gusta finalizar así. Proteína y creatina forever. ¿Por qué? Porque son los que más estudios tienen, porque son los que realmente en la práctica clínica, cuando evaluamos los pacientes, tienen un efecto real. Cuando hacemos la medición de la masa muscular por cualquiera de los métodos ya previamente mencionados, pueden ser muy efectiva esta suplementación. Vamos a dejar las preguntas ahora para el espacio del panel. Muchas gracias por su atención.